Ahora sí. Buenas tardes. Esta es la clase de la semana 9 del curso de literatura. En esta ocasión vamos a ver el tema de la literatura moderna anglosajona. Y cuando hablo de esto, hablo de que vamos a ver a Shakespeare y dos de sus tragedias, Romeo y Julieta y Hamlet. Bien, vamos a primero a ver ciertas corrientes intelectuales y artísticas como el Renacimiento, la Ilustración y el Barroco, que son tres corrientes importantes para entender la modernidad en Europa, porque ya no estamos en el medioevo, estamos en la modernidad. Ya hemos pasado. Les dije la clase pasada que vamos a pasar mucho más rápido de la Edad Media a la Edad Moderna que de lo que pasamos de Edad Antigua a Edad Media. Bueno, así es como se estipulan los currículos, los sílabos, cuando se estudia para una preparación preuniversitaria. Entonces, vamos a tener que hacer este corte tan radical, ya que nos hemos saltado muchísimas cosas de la Edad Media, demasiadas, casi no hemos visto nada. Entonces, vamos a ver la modernidad también de una manera muy, muy breve. Y bien, no hay mucho más que decir sobre esta introducción, salvo que vamos a ver después un poquito de la vida y de la obra de William Shakespeare y ya nos vamos a meter leyendo con el argumento de Romeo y Julieta y Hamlet, que son los dos elementos más importantes de estas obras para estudiarlas en educación preuniversitaria. Me refiero a sus argumentos, de entender la historia. Y por eso también les he traído videos, de los cuales también les he puesto ahí los enlaces para que los puedan ver en YouTube. Así no le robamos a nadie nada y de paso aprovechamos para utilizar sus materiales por el fair use, como dicen, este uso educativo, cultural. Bien, empezamos entonces. El Renacimiento. ¿Recuerdan que habíamos hablado de un pre-renacimiento con Petrarca, que habíamos hablado de una especie de humanismo, pues el humanismo del que precisamente el padre es Francesco Petrarca, ya que él es el primer intelectual en hacer una gran gesta, pues, eh, intelectual al, al estudiar, buscar, preservar, conservar y almacenar, pues, textos de la antigüedad, obras de la antigüedad. Y en esta labor, pues, de erudición, se ganó el título del primer humanista, el padre del humanismo. Pues él fue, pues, como digo, el primer gran intelectual que hace esto y que pues, se caracteriza por este espíritu en la Edad Media. Ya el humanismo daría, pues, ya estaría formando sus primeras características. El humanismo se centra ante todo en la famosa frase que dice tener al hombre en el centro de todas las cosas, eh, que sea pues el centro de la reflexión filosófica y de la creación artística, el ser humano, una visión antropocentrista a fin de cuentas. Recordemos que en el medioevo la visión del mundo, la cosmovisión, era teocéntrica. El mundo está alrededor de Dios. Ahora, con el humanismo, el mundo está alrededor del ser humano. Y de tal manera y de tal suerte que el Renacimiento va a heredar varias cualidades del humanismo y le va a dar una nueva configuración que lo va a hacer su propio movimiento. El Renacimiento, pues, es un movimiento intelectual, cultural, artístico y también un periodo histórico. Acarrea, pues, un movimiento artístico y cultural que empieza en la Edad Moderna. Nace
en medio de la crisis del feudalismo y el auge del capitalismo y del mercado. El Renacimiento está muy ligado con el capitalismo, ya que son pues las ciudades italianas, las ciudades comerciales, las que van a albergar los primeros desarrollos renacentistas. Y de tal suerte que en la modernidad, al abrirse con el mercantilismo, al abrirse con el descubrimiento, bueno, pues de los europeos, ¿no? No vamos a decir descubrimiento en general porque ¿cómo vamos a decir que nos descubren siendo nosotros ya civilizaciones pues milenarias, civilizaciones ricas en cultura, ricas en un desarrollo pues urbanístico, militar, artístico inclusive? No, hablo de un descubrimiento de los europeos a América. Desde esa perspectiva, los europeos descubren América. Y al descubrir América, pues, la lógica mercantilista adquiere una, una dimensión, pues, global. Digamos, pues, que la colonización de Europa en la Edad Moderna pues supone una primera globalización, digámoslo así, donde los marcos pues económicos, los marcos sociales, los marcos culturales europeos se van a transmitir alrededor del mundo, especialmente en América. Y esto pues supone una apertura comercial tremenda, una, un acceso a un montón de recursos naturales, a un montón de riquezas materiales, a un montón de metales preciosos, el oro y la plata, que van a ser esto, una base importante del mercantilismo económico europeo de la modernidad. Y también, pues, América va a suponer todo un cambio de perspectiva sobre la reflexión del ser humano. Y en este marco el Renacimiento va a nacer, pues de esta manera la cultura occidental se expande por todo el mundo. En el Renacimiento también va a ocurrir un fenómeno muy interesante en la Iglesia Católica, que recordemos que en la Edad Media era la institución unificadora de todo Occidente. Los españoles en el naciente imperio en el naciente imperio español que recién había expulsado a los musulmanes de Granada, que se había adjudicado el título pues de pueblo elegido por Dios, votando a los judíos de todo su territorio, o intentándolo al menos. Los españoles pues se creen de esta manera porque ellos van a emprender una expansión de la religión católica y pues, por su éxito al expandirla en América, especialmente en América del Sur, esto va a reforzar pues su idea de ser un pueblo tocado por la divinidad. Pero en todo este contexto pues del catolicismo que unifica a tantos españoles que eran tan diferentes entre sí culturalmente y socialmente, y en general a tantos europeos, que precisamente la Iglesia Católica es la que le da unidad a las cruzadas para que reinos tan distintos como Francia o como el Reino Unido se unan para luchar contra los musulmanes. Esta iglesia va a sufrir una cisura, digamos pues, eh, un acontecimiento similar al Gran Cisma, pues la Iglesia Católica va a tener que enfrentar al protestantismo. El protestantismo es pues una corriente cristiana cuestionadora de los dogmas católicos y que busca fundar su propio dogma sobre el cristianismo. De tal suerte que, por ejemplo, el luteranismo, Martín Lutero, que que va a iniciar este proceso pues, de separación en corrientes cristianas
dentro del espectro católico, en catolicismo y protestantismo, que más tarde el protestantismo se va a expandir a todo el mundo, pues, americano, especialmente en América del Norte, donde los estadounidenses lo van a asimilar bastante bien, también por factores económicos. Entonces, el protestantismo y el catolicismo van a vivir una tensión muy fuerte en esta época, llevando incluso a guerra y matanza de gente, pero se van a tener que hacer treguas, hacer paces para que países católicos puedan albergar a protestantes, y pues de esta suerte que algunas personas poderosas, príncipes, por ejemplo, se alían con el protestantismo. Entonces, este es un proceso religioso que tiene mucho tinte político. Holanda va a ser uno de los países más abiertos al protestantismo en Occidente, en esta época de modernidad. Bien, la religiosidad, pues, se desplaza al ámbito privado, pierde preponderancia. Recordemos que la Iglesia Católica era una institución, pues, tan poderosa que incluso ostentaba el poder, de hecho, ostentaba. En Italia el caso, pues, con Dante Alighieri, todo este problema de los güelfos y los gibelinos, se debe, pues, a que hay tensiones, pues, por quién debe tomar el poder de Italia, de los reinos italianos. Un rey que vendría a ser rey de todos los italianos, o un papa, o el papa, mejor dicho. ¿El papa debería ser rey o debería ser el rey, el rey? Entonces, aquí va a haber pues una lucha pues entre güelfos y gibelinos, los que apoyan al papa, los que apoyan al emperador, así es, el emperador, el rey. Entonces, Dante Alighieri va a vivir toda esta tensión, pues, porque la religión católica es un asunto público, es un asunto de un credo, es un asunto público, es un tema que corresponde a la situación pública de la sociedad y del Estado. El rey y el papa tienen que estar unidos en la Edad Media. Tiene que ganar validez el rey a través del papa. Entonces, este proceso pues de la religión como una institución pública, plenamente pública y poderosa en las decisiones de la sociedad, del Estado y su forma de vida, va a perder paulatinamente preponderancia en el espacio público. Se va a reducir al espacio privado, dado que la creencia en Dios, la creencia en cierto dogma cristiano, se va a remitir más a la vida personal del individuo. Ya no va a dirigir tanto los hechos, los grandes hechos sociales y políticos, sino que más bien va a ser parte de la espiritualidad personal, individual, de, de alguien, pues. Digamos, la religión católica se retrae al individuo. La creencia ya no va a ser un asunto, pues, que competa al Estado de tal manera que el credo controle el Estado, sino que va a ser el credo y el Estado los que se van a ir, digamos, diferenciando según su espacio. El Estado va a ser público, el credo va a ser privado. Y esto pues se debe también al protestantismo. Cada uno puede creer lo que quiera. Puede ser calvinista, puede ser pues luterano, y te vas a ir, asimilando, te vas a ir acomodando a tu propia forma de ver el cristianismo en tu ámbito privado. Ya no va a tener tanto este matiz pues de que el Papa controla los estados, solo por el estilo. Y esto pues indica al mismo tiempo que la progresiva pues pérdida de influencia política de la Iglesia Católica,
y también influencia económica, por cierto, porque la Iglesia Católica tiene una harta influencia en la Edad Media a nivel económico. En la Edad Moderna va a ir perdiendo paulatinamente todo este poder y se va a volver más una institución más bien mediadora del espíritu, digamos, de la cultura. Va a ser una institución más encargada de una mediación pues espiritual de la sociedad, y también se va a encargar de ser censora, pues. Bueno, siempre ha sido censora la Iglesia, especialmente en la Edad Media, pero en la Edad Moderna ya se va a ir relegando más ese papel de censor. Uy, ¿será otro gol de Perú? No, ¿no? En fin. Bien, continúo. Están gritando acá afuera. Uy, otro gol. ¡Wow! 2-0. Bien, yo continúo nomás. Sí, sí, parece que sí, ¿no? ¡Gol! Bien. Y todos están gritando ¡gol! Aquí vamos a gritar también porque aquí no estamos despegados de la realidad. Y vamos a poner nuestro gol acá, bien grande. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está ya. Creo que ya cumplí con mi deber. Así que vamos a continuar. Bien, como les sigo explicando, la religión se va a reducir al ámbito individual. Pero todo esto responde en el fondo a una tendencia que va a caracterizar a Occidente para siempre. Recuerden esto, Occidente desde la modernidad es individualista. ¿Está bien? Occidente desde la modernidad se va a ser individualista, porque en la edad antigua no era precisamente individualista. Era una sociedad, eran sociedades a menudo bastante unidas a nivel comunitario. Mejor dicho, eran sociedades más colectivistas que individualistas. La teoría marxista puede decir que es precisamente el hecho de que algunos aristócratas o comerciantes ociosos al no tener que trabajar alguien puede desarrollar filosofía ya. Pero igual, la sociedad griega, por ejemplo, era fuertemente comunitaria, porque la democracia no funcionaba por individuos, funcionaba porque todo un grupo de hombres se unían, se unificaban en grandes asambleas para discutir los temas más importantes de la polis. Entonces, eso no es una relación estrictamente individual en ese sentido, ¿verdad? En cambio, en la modernidad, el individuo va a cumplir un papel importantísimo en cómo se desarrollan los eventos históricos, mejor dicho, los eventos sociales y culturales, porque la religión se va a retrotraer al individuo porque en general Occidente se está recogiendo el individuo. El ser humano se vuelve prioridad, ya no es Dios. Dios ya no es el centro de toda la reflexión filosófica y científica. Bueno, ni siquiera científica, filosófica y teológica. Es el ser humano. Y con el centro de la observación del mundo en el ser humano, entonces la ciencia va a poder dar sus primeros pasos. La ciencia moderna, la ciencia tal y como la conocemos, va a poder florecer, dado que el interés en el ser humano va a provocar un interés en el conocimiento que se puede tener a través de las cualidades humanas. Ya no esto de la teología, pues, que piensas en el dogma católico y cómo lo reflexionas y cómo te ayuda a explicar el mundo y cómo esto es una verdad absoluta. No, es el conocimiento humano como vía, pues, para entender el mundo. Y como diría Descartes, ¿cuál es el fin último de la filosofía? Pues, entender el mundo para dominarlo. Así que tenemos, pues, que si se pone foco en el ser humano, sus asuntos se hacen más importantes, naturalmente el ser humano va a empezar a ver a su alrededor y va a ver quiénes son los grandes estudiosos, los grandes eruditos de los asuntos humanos. Van a ver
en la tradición grecolatina una gran fuente de conocimiento. Y así pues van a ir recuperando la cultura clásica, también con ayuda de los árabes, que son grandes eruditos también de la cultura clásica. Y en parte gracias a ellos y en parte gracias a la labor de los grandes humanistas, van a ir recopilando material bibliográfico, van a ir recopilando pues esto, obras, textos que van a permitir el estudio pues mucho más interesado del, del greco-latinismo, digamos, este neologismo que me acabo de inventar. Entonces, el renacimiento, para entender así de manera muy, muy concisa, es el renacimiento de la cultura clásica. Es el renacimiento de los grandes eruditos grecolatinos y su legado. Es el renacimiento de de las formas culturales clásicas. Así pues, por eso se le llama renacimiento. Entonces, tenemos acá, se relaja la ligazón que supeditaba el arte a la religión y a la finalidad didáctica. El arte y la religión en la Edad Media estaban de manera indivisible. Recuerden que ya empezamos a salirnos del medioevo y empezamos a entrar en la modernidad, en el caso de la narrativa, cuando nuestro buen ancestro, el señor Giovanni Boccaccio, escribe su Decamerón, donde trata de asuntos mundanos de los burgueses. Aquí ya nos está dando un indicio pues sociocultural de cómo la sociedad está saliéndose de un molde pues teocéntrico para pasar a uno antropocéntrico. Y bueno, pero este es un antecedente. Ya con el Renacimiento esto se hace patente. El arte y la religión van a tener sus lazos menos firmes, van a ser algo más relajados. Y también el didactismo va a ser más relajado, porque en la Edad Media el arte se hacía alrededor de Dios también. Recordemos a Dante Alighieri. Su Divina Comedia no es una epopeya religiosa, no es una epopeya católica, no trata entera y claramente sobre la estructura católica del mundo. Entonces, las obras renacentistas van a tratar, claro, van a tratar de religión y la van a tratar mucho, pero no la van a tomar como el gran referente que debes guiar y censurar y meter y trastocar toda la producción literaria, digamos, por ejemplo, literaria, la producción pictórica, la producción de esculturas, sino que va a haber aquí una religión más bien al servicio del arte, digamos. ¿Por qué? Porque el arte va a usar temas de religión, bastantes temas de religión, pero ¿qué va a hacer? A veces las va a poner en un lado sincrético con la cultura grecorromana. O a veces va a darle su propio toque pues renacentista típico que no va a ser tanto de intentar pues transmitir un sentimiento de gravedad pues y sentenciosidad, digamos así, pues típicamente católico, típicamente digamos, un arte, un arte plenamente medieval, un arte plenamente enfocado en la divinidad, sino que se va a usar la religión como método para exacerbarse en la belleza, para regocijarse en la belleza. Y así pues también con la finalidad didáctica. Ya no va a verse tanto al arte como algo que tiene necesariamente que enseñar algo sobre todo católico, cristiano, un valor moral determinado, sino que va a ser más para el disfrute, el deleite. Muy bien. Y tenemos pues que en los principales temas tenemos pues temas amorosos, temas bucólicos, temas religiosos, temas mitológicos. De hecho, el gran renacentista español, pues, nuestro amigo el Garcilaso de la Vega, va a escribir sus églogas en base al modelo
Antiguo, antiguo, antiguo. Esto es una hipertextualidad, pues esto, bastante, bastante lejana, pero bastante reconocible. Es entre los idilios del helénico Teócrito y las poesías bucólicas de Garcilaso. Entonces aquí ya hay una recuperación, pues, revalorización de la cultura clásica a través del tema bucólico. También hay tema religioso y también tema mitológico, pero recuerden que lo religioso ya va a ser el gran baluarte y el gran rector de todo lo que debe producirse en el arte, sino que más bien va a ser un tema importante también, también esto, capital también para la producción renacentista, porque los renacentistas no es que no sean religiosos, por si acaso, simplemente ya no le ponen a la religión, al dogma católico como el centro de su interés, de su reflexión, sino que ahora lo religioso, digamos, está a servicio del arte, por ejemplo. ¿Ya? Y mitológico, por la cultura grecorromana. Bien, el Renacimiento surge en Florencia, inicialmente. Se remonta a mediados del siglo XIV. Se afianza en Italia a mediados del XV. A fines del mismo siglo se extiende por toda Europa occidental y se consolida hasta finales del siglo XVI. O sea, que empieza más o menos a mediados del siglo XIII, con atisbos. Luego va a surgir de manera más confiada en Italia en los años 1400 y ya por finales del 1400 ya estamos plenamente en la edad moderna con pues esto, el encuentro entre Europa y América. Entonces ya en esa época pues se va a extender por toda Europa occidental el Renacimiento y se va a consolidar plenamente ya en el siglo XVI y nos va a dar pues las producciones que más conocemos. Entonces, se preguntarán, sí, entonces España, los españoles que vinieron a conquistarnos, a sacarnos toda nuestra platita, ¿ellos también eran renacentistas? No, España es un caso bastante insular, es un caso aparte España. España aún tiene modelos del medioevo y bueno, eso es otra cosa muy diferente. Bien, el humanismo, pues el humanismo, y como ya había explicado, eran intelectuales que también estaban interesados en la cultura grecorromana. Estos intelectuales empiezan con la revalorización, pero plenamente es un interés, es un interés, pues, básicamente erudito, es un interés de preservación, es un interés de estudio y búsqueda. El Renacimiento ya va a ser la aplicación, la reivindicación, va a ser la puesta en conocimiento nueva, el de redescubrimiento, digamos, ya para la aplicación pues artística a modo de tópicos y técnicas y modelos que va ya a explotar en el siglo XV, digo, en el siglo XVI. En cambio, el humanismo es algo más humilde en este aspecto, es mucho más de estudio, de recopilación erudita, que buscaba con ello resolver los problemas de su tiempo. Los humanistas son los que introducen, sin embargo, ellos son los que introducen pues la visión antropocéntrica, el hombre en el centro del mundo. El Dolce Stil Novo es en parte una forma de antropocentrismo, pero algo incipiente, a decir verdad. ¿Por qué? Porque la amada, la Luna Angelicata, es un personaje con aspectos pues idealizados, casi ya pues divinos, pero sigue siendo un ser humano. El poeta, que también es importante a la manera de que él es el emisor de toda esta pues exposición sentimental, emotiva, hasta reflexiva. Entonces, este centro en personajes humanos, aunque aún tenga aspectos divinizados, ya es un incipiente antropocentrismo, un incipiente pues enfoque en el ser humano como centro, ¿no? de los asuntos artísticos.
pero esto pues se va a explayar en el Renacimiento. Ya esto es importante. Aquí tenemos pues la creación de Adán. Trozo de fresco pintado por Miguel Ángel en el siglo XVI sobre yeso en el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, lugar donde se encuentran las obras de pintura y escultura más reconocidas del Renacimiento. No les dije que el tema religioso era importante, pero cuidado aquí. Aquí hablamos de religión al servicio del arte, no religión como propaganda artística, no como arte, como propaganda religiosa, sino como religión al servicio del arte. Entonces tenemos a Adán, acá alcanzando con su dedito ahí. ¿Ven? Estos modelos nos traen bastante a la figura humana, pues, los modelos clásicos. Y pues, aquí tenemos pues ya todo el mensaje, el simbolismo que nos da a entender la pintura. Ven acá al Dios que no puede tocar, o mejor dicho, no toca a Adán. Están unidos, pero no completamente. Existe una pequeña brecha que separa al ser humano de la divinidad. Muy bien. Aquí tenemos a la Mona Lisa, que es la pintura mejor guardada del mundo, realizada por Leonardo da Vinci en alguna fecha que aún no se establece con exactitud, entre los años 1503 y 1519. ¿Se ven qué tan importante es el siglo XVI? Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, París. Muy bien. El nacimiento de Venus. Habíamos visto tema religioso y tema mitológico. Recuerden que Venus es una diosa marina, ella nace salida de una concha de mar. Y aquí pues tenemos, se trata de uno de los cuadros más representativos del Renacimiento italiano, pintado entre 1484 y 1486 por Sandro Botticelli. Se encuentra actualmente en la Galería Uffizi en Florencia. Claro, podrán decir, profe, esto no es antes de la Edad Moderna, porque usted dijo que la Edad Moderna empieza con el encuentro entre América y Europa. Ah, sí, pero recuerden que también hay otra datación para el inicio de la Edad Moderna, que es la toma de Constantinopla, que ocurre por mediados del siglo XV, no finales, como es, digamos, el descubrimiento, entre comillas, de América. Así que también desde esa datación también podemos decir, sí, está en la modernidad. Está en la modernidad. Bien. No soy un especialista en arte, ni siquiera soy un conocedor, así que no me voy a arriesgar a hacer mayores comentarios sobre las pinturas, sobre su composición artística y todo, porque sería mentirles. Así que vamos a ir nada más con lo que sí puedo, de lo que sí puedo hablarles. Bien, el siglo de las luces, la ilustración. Ya estamos avanzando ya de manera bastante radical. Pero creo que antes de tocar esto sería mucho mejor tocar primero el barroco, que el barroco es una especie de, en parte es una respuesta al Renacimiento, pero el barroco va a cambiar muchos aspectos del arte de manera bastante definitiva, de manera definitiva. ¿Por qué? Porque el barroco va a tener un fuertísimo enfoque en los sentidos. El artista barroco va a tener mucha desconfianza de sus sentidos y va a intentar explorarlos en la medida de lo posible. Así pues, tenemos en pinturas pues que se empieza a usar pues las primeras perspectivas, los primeros planos que van a ser que van a referir a otras perspectivas en la misma pintura, como niñas de la realeza siendo pintadas, siendo dibujadas en un lienzo mientras están viéndose en un espejo, fuera de un cuadro, fuera de un cuarto, no me acuerdo ahorita el nombre de la obra. Creo que es de las meninas, creo. Bien, el barroco es un fenómeno cultural que ocurre en la mayor parte del siglo XVII, o sea, un poquito después del auge del Renacimiento, que sería en el siglo XVI.
Aquí ya estamos en el siglo XVII, y el barroco, y aquí va a empezar y se va a sentar. Tenemos pues que el barroco crece en el contexto de crisis social y económica generalizada, sumado a los conflictos políticos. La clase aristocrática pretende mantener o recuperar sus privilegios enfrentados a la clase burguesa. Recuerden que en la época del Renacimiento los comerciantes burgueses están haciéndose un lugar en el espectro económico y político. Y la clase aristocrática, o sea, la gente de la nobleza, va a intentar recuperar pues su posición social como los grandes dominadores. Así que va a haber varias tensiones de ese estilo. El barroco, una de sus características más resaltantes es su enorme complejidad formal. Si el Quijote es en parte porque es barroco. El Quijote es muy complejo en cuanto a estancias narrativas, en cuanto a niveles narrativos. Es muy complejo en cuanto a polifonía, como le diría Batgin. En cuanto a voces y en cuanto a visiones del mundo. Es muy complejo en el sentido de el estilo. Hay muchos estilos en el Quijote, dependiendo de los personajes. Es muy complejo también en el sentido de el juego de psicologías. El Quijote, un hombre trastornado mentalmente, que se introduce en una realidad pues determinada por la ficción, y Sancho, que es una persona bien asentada en una realidad pues mundana y letrado, pero no por eso ignorante. Pero mejor dicho, iletrado, ignorante en asuntos eruditos, pero no por eso es un idiota. Es muy sabio también. Por eso puede hacerlo también como gobernador. Pero creo que me estoy dejando llevar por mi aprecio al Quijote. Vamos a seguir. El barroco tiene una enorme complejidad formal por varias razones. En primera, por la reflexión sobre la muerte. La muerte se vuelve un tópico bastante importante en el barroco debido a que todo el barroco se va a regir por la obsesión por los sentidos y la obsesión por el movimiento. El movimiento va a ser muy importante porque al percatarse de que los sentidos captan cosas que siempre están cambiando y que los sentidos no son de fiar, entonces el movimiento sugiere esta inestabilidad del mundo. El mundo es inestable. Esto es lo que en el fondo es lo que sostiene la concepción barroca del arte. Como el mundo es inestable, como el mundo se está moviendo, como el mundo no podemos confiar en lo que vemos, dado que hay crisis, dado que hay tensiones, dado que hay conflictos, entonces hay que exacerbar hay que explorar toda la dimensión de estos sentidos y sobre todo y debido a que la muerte pues puede llevarse de plano toda esta movilidad, toda esta sensación, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutarla. Entonces hay que estimular el placer. ¿Y el placer cómo se consigue? A través de la excitación de los sentidos por medio de una gran complejidad formal. Entonces, en la discusión de los críticos de arte, más del siglo XVIII, siglo XIX, se va a hablar por ahí de un enfrentamiento y de los investigadores actuales que investigan estas dos épocas, el Renacimiento y Barroco, va a haber esa contraposición, ¿no? Esa especie de batalla entre el Renacimiento y Barroco, aunque no hubo nunca tal batalla. Es más bien una forma didáctica de comprender dos corrientes culturales y artísticas. Bien, el barroco, como vemos, tiene tres palabras claves. Tiene inestabilidad, tiene sensación y tiene movimiento, dinamismo, básicamente. Entonces, vamos a ver que en Italia hay dos autores muy importantes de la literatura barroca. Bueno, William Shakespeare es discutible si es barroco o renacentista, hay una discusión enorme. Yo me voy a sostener en que es barroco, ¿ok? Por su gran complejidad, su gran exacerbación, pues, de la emotividad, de su gran, pues, dinamismo teatral,
nunca está quieto en un sitio, nunca los personajes se exasperan en sus sensaciones. Y bien, tenemos aparte de William Shakespeare, tenemos a John Milton, que John Milton no lo conocerá, no la verdad, será la primera vez que escuchen su nombre, pero es un autor muy, muy importante. De hecho, es tan importante que se lo considera uno de los padres de uno de los tantos padres que tiene la literatura y la literatura en inglés. Digamos, un hito en la literatura inglesa. Es como nuestro Cervantes. Entonces, John Milton, pues, escribe un poema épico religioso. O sea, otra epopeya religiosa, sí, es otra epopeya religiosa. Como la Divina Comedia, por ahí. Pero esta no trata del yo poético advirtiendo a su mundo de las consecuencias de su corrupción, así como presentarles y darles a conocer las maravillas que el mundo, que Dios ha construido en este mundo, sino que John Milton nos presenta el paraíso perdido, la historia de la libertad en un marco religioso. ¿Cómo es esto? Pues esta obra trata de el proceso de inicio, de origen y de caída, sobre todo de caída, de Satanás. Satanás aquí es el gran protagonista que va a luchar por su libertad frente a un tirano que es el Diosito. Entonces, esta obra es bastante interesante a nivel teológico, pero no la vamos a comentar mucho porque yo tampoco conozco mucho de esta obra. Es muy compleja, es muy difícil de entender y porque esta obra tampoco nos compete en el sentido de preparación preuniversitaria. Así que vamos a ir a lo que sí suele venir. Pero antes de hacer eso, vamos a ver el siglo de las luces, la ilustración. La ilustración empieza realmente a partir del siglo XVII, pero no va a, no va a tener su auge, su punto, pues, de clímax hasta la Revolución Francesa de 1789. Ya hablamos del siglo XVIII. Bien, la ilustración carga la bandera de los nuevos ideales de la humanidad. La ilustración es el segundo, digamos, gran momento de la modernidad. Primero fue el Renacimiento y el segundo es la ilustración. La ilustración, pues, ya le va a dar a este cariz individualista, ya le va a dar su forma definitiva, porque el capitalismo se va a sentar completamente y las potencias occidentales van a hacer usanza del sistema capitalista de manera radical. Todo esto se está, por supuesto, emparentado con la revolución industrial. El capitalismo toma su forma definitiva gracias a la revolución industrial, de tal manera que las mercancías se producen en masa, se necesita gran cantidad de trabajadores y entonces la gente que vive en el campo pasa a la ciudad en grandes grupos por la oportunidad de trabajo y de una vida más holgada. Aunque claro, todo esto es una ilusión porque la explotación laboral va a ser bastante alta en la revolución industrial, que tiene varios momentos, la primera, la segunda. Y, y esta revolución, pues, va a traer también como consecuencia el marxismo. El marxismo va a ser en parte una respuesta a la explotación del trabajador, que para el marxismo se llama proletario. Bien, dejemos de hablar de estos asuntos y vamos con lo siguiente. Que la ilustración se desarrolla a lo largo del siglo XVIII, denominado también siglo de las luces por, sobre todo, este acontecimiento de la Revolución Francesa, que es un hito en la historia de la política occidental, porque no solamente el pueblo, comandado por la burguesía, se levanta ante la monarquía, la tiranía de la nobleza, y se le va a poner encima en un enfrentamiento violento como nunca antes se había visto en ningún otro pueblo de Occidente, sino que también va a traer la democracia como la conocería.
digamos, o al menos en su forma, en su prototipo moderno, en su prototipo occidental. Porque si bien es cierto que Grecia tuvo democracia, era una democracia comunitaria muy diferente a la que tenemos actualmente. Muy diferente incluso a la que tienen los revolucionarios franceses. ¿Qué me escriben aquí? Sí, Garcilaso, claro, su escuela italiana, por supuesto, porque el Renacimiento es ante todo Renacimiento italiano. El Renacimiento nace en Italia. Ujú. Hasta los niños trabajaban, exacto, los niños trabajaban, las mujeres también trabajaban, y bueno, pues ellas, es un caso muy especial con las mujeres y los niños. Em, si no tengo mal entendido, las mujeres les pagaban menos por el mismo trabajo, dado a que se les consideraba pues subordinadas al marido. Y los niños pues sí, pues trabajaban y les pagaban aún menos, si no tengo mal entendido. Los sindicatos también, sí, el socialismo, los sindicatos, bueno, el sindicato existe por el socialismo. El sindicato existe, tiene su forma actual por el socialismo. Bien. Ahora, ahora con todo esto que hemos discutido, no quiero levantar cuestionamientos de carácter político. Nada más estoy hablando pues en un sentido descriptivo, ¿no? Ya. El siglo de las luces nos va a traer los modelos pues de pensamiento quizá definitivos para la construcción del mundo contemporáneo. Todo lo que podría traer después, que sería la fe en el progreso. Aquí se introduce un concepto importantísimo, el progreso de la humanidad a través de la ciencia y la tecnología. Que piensa que con el desarrollo tecnológico, que está emparentado con la revolución industrial, porque el desarrollo tecnológico propicia la revolución industrial, entonces este desarrollo va a traer consigo una fe en el progreso humano y en la razón. La razón se la va a ver como una liberación que se sale de los dogmas pues acríticos del cristianismo. Entonces, la razón va a propiciar pues los primeros intelectuales abiertamente ateos. Y así pues, también aparece el anticlericalismo con todo su poder. Bien, y así pues, esto propicia aún más el amor, el aprecio a la ciencia y a la filosofía, sobre todo al conocimiento enciclopédico. Denis Diderot va a ser el director del gran proyecto enciclopédico ilustrado, que no era una enciclopedia, digamos que ahora ya conocemos que hay un montón de enciclopedias, era la gran enciclopedia que tenía la ambición de reunir prácticamente todos los conocimientos elementales de su época. Y cuando digo todos, digo todos. Entonces, esto pues, esta fe en la razón, esta fe en el progreso humano, son dos pilares de la sociedad occidental. Y pues, muchos podrán tirarle bombas argumentativas diciendo que es un mito y diciendo que es una mentira, que la razón occidental es una imposición patriarcal y no sé qué más tonterías, pero si bien es cierto que el mundo occidental no sería mundo occidental y no estaría tan crítico incluso con sus propios preceptos anteriores si no fuera por el poder increíble que ha tenido en forma de influencia y en forma de legado el pensamiento ilustrado. De hecho, es esto, pues, podría ser esta rememoración, esta reivindicación, no de todos los valores, porque es cierto que la ilustración también ha tenido eh, aspectos cuestionables como su patente olvido al inicio de las mujeres, que han tenido que ser mujeres ilustradas y algunos hombres ilustrados los que tengan que reivindicar a las mujeres al final. O sea, que la ilustración en un principio se olvidó del género femenino en varias maneras. Y también pues que la ilustración también se olvidó bastante de culturas que no eran precisamente occidentales, como la indígena, por ejemplo, como las asiáticas. Entonces, imponer pues la visión pues de un modelo netamente europeo,
sin entender cómo es la cultura y cómo son las personas y cómo pues personas que perfectamente son gente normal y funcional como las mujeres, pueden aportar al mundo, al desarrollo del mundo, al progreso y el uso racional, pues, de nuestras capacidades y también al uso de nuestra razón, pues. Esto, pues, supondría cuestionamientos que irían avanzando precisamente con los pilares que asienta la misma ilustración. Y bueno, si bien es cierto que la ilustración ya para nuestra época está algo desfasada, porque su contexto sociocultural no puede ser desligado, entonces no es algo que debamos estar siguiendo a rajatabla hoy en día, pero sí tiene preceptos, más bien en vez de preceptos, tiene reflexiones, tiene consideraciones, tiene momentos, tiene un legado que ha propiciado el, el verdadero desarrollo del pensamiento humano en general. Bien. Sobresalen, pues, los ensayistas franceses, que es Jean-Jacques Rousseau, con el contrato social, y este señor bien polémico, Rousseau, Charles de Montesquieu, que escribe El espíritu de las leyes, Voltaire, que tiene muchas obras en realidad este señor es un panfletista, y tiene una novela filosófica llamada Cándido del Optimismo, donde se critica la idea de los mejores mundos posibles, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hay gente, pues, que es anti ilustrada, antimodernidad, que dice que la ilustración piensa que vivimos en el mejor del mundo posible. El pensamiento occidental dice que vivimos en el mejor del mundo. Eso no es cierto. Eso es una rama del pensamiento occidental y es criticada por otras ramas de la ilustración inclusive. Entonces aquí tenemos a Voltaire, que critica esta idea, porque el personaje Cándido, pensando en las enseñanzas de su maestro, diciendo, vivimos en el mejor del mundo posible, vivimos en el mejor del mundo posible, le pasan un montón de cosas muy malas y él pues al final ya totalmente harto porque vive ya en una situación pues bastante precaria, bastante primaria, bastante primitiva, dice ya el diablo con esas ideas, el diablo ya, trabajar nomás. Entonces pues vemos a Voltaire que era un ácido crítico, por no decir obsesionado y odiador en extremo de la Iglesia Católica. Bien. Creo que suficiente propaganda de la ilustración hecho, así que, así que vamos a hablar ya de William Shakespeare en el tiempo que nos quede. ¿Cuándo nos quede? Pues, tranquilamente media hora. Bien. William Shakespeare, bien. Figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Lo consideramos barroco por su enorme complejidad formal, su enorme dinamismo dramático y la gran sensibilidad de sus personajes, ¿ok? Así que William Shakespeare, si bien no es un barroco así en estricto sensu, sí es un modelo de transición. Es el escritor más prestigioso de la literatura inglesa y me acabo de dar cuenta de que cometí un error al llamarlo el cisne de Mantua porque Virgilio no es el cisne de Mantua. Yo soy el único tonto que comete esos errores tan básicos, perdonen. Bien, nace y posteriormente fallece en Stratford-upon-Avon. Perteneció a la pequeña burguesía acomodada. William Shakespeare era una persona que no era pobre, eh, pero sí pertenecía a la burguesía, que recordemos que era una clase que estaba emergiendo en la modernidad. Bien, en Londres se desempeña como empresario, como actor y como autor. Y bien, hace sus pininos en el teatro, tiene cierto éxito y abandona el teatro cuando consigue una situación económicamente desahogada. Él fue un defensor en parte de la reina. Isabel fue una persona que ha tenido sus movidas políticas, una persona de la cual, sin embargo, no se sabe mucho de su vida. Tiene un halo de misterio en su biografía y por eso no he puesto mucho más, para no arriesgarme. Abandona, pues, el teatro cuando consigue una situación económicamente desolada. Fallece al final de 1616 y bien, se lo conoce como el cisne de Mantua. Perdóname, Virgilio, por haberte llamado cisne de Mantua. En realidad es de William Shakespeare. Perdón. Ya, tenemos pues
que William Shakespeare cultivó la lírica y la dramática. En la lírica tiene sus sonetos que son muy, muy interesantes, son muy bonitos. Recuerdo que iba a ponerlos, pero por la situación del tiempo ya no lo puedo poner, tenemos que ver argumentos. Bueno, no sabía eso. Bien, en la lírica tenemos sus sonetos, que son bastantes, y en la dramática tenemos sus dramas históricos, sus comedias y sus tragedias. William Shakespeare no era estrictamente un creador de tramas, él más bien era un recreador de obras existentes. Y eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos pues sus dramas históricos. En estas obras presenta episodios relevantes de la historia inglesa mediante la trayectoria de algunos de sus reyes, como por ejemplo Ricardo III. Tenemos también que fue un escritor de comedias, pues un escritor de comedias y de tragedias. A la manera de Lope de Vega, sin embargo, va a transformar la forma en cómo se hacen las tragedias y las comedias. Bien, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia y La tempestad son algunas de sus comedias. Y en las tragedias tenemos pues sus obras más relevantes, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, entre otras muchas obras. Ahora tenemos a Romeo y Julieta. Bien, esta obra fue escrita, publicada en el año 1954. Pertenece al género dramático y es una tragedia. Consta de 5 actos. Es un lenguaje de gran riqueza poética con abundancia de metáforas. Está escrito en verso y en prosa. El original en inglés combina verso y prosa, con predominancia del verso. Los lugares donde se desarrollan los acontecimientos son Verona y Mantua. Los personajes principales son Julieta, Romeo, Paris, Teobaldo, Mercurio, Benvolio, el Fray Lorenzo, entre otros. Los personajes centrales son Julieta Capuleto y Romeo Montesco. Recuerden sus apellidos siempre, Romeo Montesco, Julieta Capuleto, porque va a ser importante esos apellidos para el desarrollo de la trama. El tema principal es el amor, pero no estrictamente el amor así a secas, sino la pasión juvenil, porque aquí hay pasión juvenil totalmente irracional, totalmente absurdo, pero que va a mover toda la trama. Y esta pasión tan poderosa, por decirlo de una manera positiva, va a sobrepasar todos los obstáculos sociales, incluidos los de las familias. Los temas secundarios pues, son las rivalidades políticas, las rivalidades familiares, la lucha por el poder también. Romeo y Julieta es una obra que representa el arquetipo de los amantes desaventurados. Esto pues establece pues un arquetipo, un tópico que se va a expandir después en la cultura popular. La muerte de los dos amantes supone la reconciliación de las familias enemigas. Sí, Romeo y Julieta mueren, y esto va a tener como resultado que las familias que estaban en pugna terminen reconciliándose, reconociendo que han cometido error. Esta tragedia fluctúa entre tragedia y comedia. Por eso les digo que como Lope de Vega, Shakespeare también le da configuraciones muy especiales, alguna especie de transgresión a la forma convencional de hacer tragedias. ¿Por qué no respeta las unidades aristotélicas, por ejemplo? Y también por ese tipo de cualidades, que también fluctúa entre comedia y entre tragedia, para aumentar la tensión dramática. Y los personajes secundarios tienen importancia, mucha importancia argumental. Le vamos a ver, por ejemplo, a Fray Lorenzo, por ejemplo. Bien. Vamos a ver un videito del argumento. Presten mucha atención. A ver, voy a poner... compartir sonido. Ya. Hola amigos de YouTube, hoy veremos la trágica historia de Romeo y Julieta.
La historia ambientada en Verona empieza con una trifulca entre los integrantes de las familias enemigas Montesco y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no permitirá más peleas. Romeo le confiesa a su amigo Benvolio que está triste porque su amada Rosalinda no le corresponde. Por otro lado, Paris le pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta. Este acepta y prepara una fiesta de máscaras. Benvolio y Romeo se enteran de dicha fiesta y junto con Mercucio deciden ir para que Romeo olvide a Rosalinda. Es en esta fiesta donde Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella a primera vista, olvidando por completo a Rosalinda. Ambos también se enteran después de conocerse de que son de las familias enemigas. Terminada la reunión, Romeo se dirige al balcón de Julieta y se entera de que ella le corresponde, pues la escucha hablar de su amor por él. Romeo entonces pide a Fray Lorenzo que los case. Este acepta, pues desea unir a las dos familias. De esta manera Romeo y Julieta se casan al día siguiente secretamente. En una plaza de Verona, los amigos de Romeo, Benvolio y Mercucio, se topan con Tebaldo, quien está molesto porque vio a Romeo en la fiesta de su familia. Así que empieza una pelea en la que muere Mercucio. Romeo mata entonces en venganza a Tebaldo y huye. Julieta se entera de la muerte de su primo Tebaldo, pero sigue amando a Romeo. El príncipe destierra entonces a Romeo, quien se encuentra escondido donde Fray Lorenzo. Este le aconseja que vaya donde su amada y luego se marche de la ciudad. Esa noche la pareja se encuentra y Romeo parte después a Mantua. La situación se agrava, pues Julieta se entera de que en 2 días deberá casarse con Paris. Julieta pide entonces consejo a Fray Lorenzo, quien le expone su plan. Bebería una pócima con la que fingiría estar muerta durante 48 horas para evitar su boda con Paris, y al despertar se encontraría con Romeo y huiría. Ella entonces, guiada por su pasión, acepta. El fray envía a un mensajero a advertirle a Romeo sobre este plan, pero este no llega a tiempo, pues Romeo se entera por otros medios de que Julieta estaba muerta. Romeo se dirige entonces a comprar un veneno y va donde su amada. En su camino se encuentra con Paris, quien lo increpa y enfrenta, y finalmente muere. Romeo finalmente ve a Julieta aparentemente muerta y se quita la vida. Julieta, al despertar, ve a su amado muerto y decide insertarse una daga en el pecho. Finalmente todos ven esta escena y Fray Lorenzo les explica el motivo de la tragedia. Las familias se reconcilian. Estas son las características de la obra. La historia es absurda y cargada de un amor superficial. Los adolescentes carecen de racionalidad. Repentinamente Romeo olvida a Rosalinda, conoce a Julieta, ambos se aman después de verse y se casan al día siguiente. Se retrata la tragedia que desencadenan las acciones cargadas de puro sentimiento pasional, ese amor candoroso que tropieza y deja muertos en su camino. Como vimos en el video anterior, Shakespeare no inventó esta historia. Esta proviene de la tradición griega y medieval, aunque está más directamente inspirada en un poema de Arthur Brock. Shakespeare consigue en su obra cierta empatía hacia los amantes y les da el sentido dramáticamente trágico. Es por esto que para muchos es la historia de amor más popular y quizá la mejor tragedia escrita, aunque para la mayoría esta obra se encuentra por debajo de las tragedias mayores del autor, que son Hamlet, Otelo, Macbeth o El Rey Lear. Nos llama la atención las edades. Romeo tiene 16 y Julieta solo 13 años. Esta peculiaridad les da una pasión inocente e inusual a los personajes. Esta vulnerabilidad lleva a Julieta a entregarse al amor y al suicidio. En cuanto a su forma, podemos decir que se utiliza el lirismo a través de sonetos y rimas. Además, destacan los recursos retóricos como el oxímoron. El lenguaje va de la mano con el sentido de la narración y destacan los contrastes. A veces es solemne, otras veces intimista, o cuando hablan los criados el lenguaje cambia a coloquial.
En Romeo y Julieta no se percibe una tragedia buscada o justificada, es más bien una tragedia como producto del azar o del destino. A diferencia de Hamlet o Macbeth, en esta obra la tragedia no llega por factores internos de los conflictos de los personajes, sino por factores externos. Sin duda, Romeo y Julieta es el arquetipo popular del amor apasionado y trágico. Para muchos, el amor ideal, aunque al pasar sus páginas se descubre un amor exaltado, frívolo y falaz. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal. Muy bien, ahí lo tienen. Hola amigos. Vamos a ver qué me escriben aquí. Amor a primera vista, pues. Más despacio, velocista. Creo que en ese tiempo se casaban muy jóvenes. Sí, es cierto. ¿Por qué crees que el padre de Julieta la promete a París a los 13 años? Bien, vamos a leer el argumento, pero quiero que me ayuden, por favor. Hemos visto, pues, algunos hechos, me lo sé todo el resumen de la obra. Un momento totalmente climático en la obra es, pues, cuando, en el sentido de clímax, por supuesto, no de clima, sino de clímax, cuando Romeo encuentra el cuerpo aparentemente muerto de Julieta y se toma el veneno y se muere, y Julieta se da cuenta que Romeo está muerto y se clava un cuchillo en el pecho y se muere. Ese momento es muy tenso, es el clímax total de la historia, es un momento pues simbólico, representativo en la cultura popular. Muy bien, muchachos, ¿quién quiere leer, por favor, para que me ayuden a leer porque mi garganta está un poquito cansada? Bien, Mayela, a ver, un Sí, momentito. profesor. Sí, ahí estás. Entonces, por favor, Sí, lee hasta hija. ok. La obra se inicia en una plaza pública de Verona, en donde se produce una riña callejera entre los criados de los Montesco y de los Capuleto. Aparece Teobaldo, primo de Julieta, y se quiere enfrentar a Benvolio, primo y amigo de Romeo, pero todo se calma con la llegada del príncipe Escalus, quien apacigua a ambos bandos y además prohíbe todo tipo de duelos o riñas callejeras. Luego habla con los jefes de las familias y les hace saber que será desterrado quien inicie la hostilidad y quien cause derramamiento de sangre será condenado a muerte. Una vez apaciguados los ánimos, Benvolio se encuentra con Romeo, quien sufría de amor por Rosalina, prima de Julieta, debido a un mensaje que llevaba un criado. Romeo y sus amigos Benvolio y Mercurio se enteraron de una fiesta de máscaras que se celebrará, que celebrará el señor Capuleto para presentar en sociedad a su hija. Muchas gracias, Mayela. Bien, ¿alguien más que quiera leer hasta, desde ya en la fiesta hasta Mercucio? Veo Yo, mal. profesor. Ya, por favor. Ya en la fiesta, Romeo conoce a Julieta y queda prendado de su belleza. La saca a bailar y ambos se enamoran. Sin embargo, Teobaldo reconoce su voz y quiere comenzar una reyerta, la cual es imperdida por su tío Capuleto. Romeo y sus amigos, para evitar problemas, se retiran de la fiesta. Luego Julieta se entera por su nodriza que el joven con quien estuvo bailando es un Montesco, su enemigo. A la salida del baile, Romeo se escapa de sus amigos, rodea la casa, entra por el jardín y observa a Julieta cuando sale a su balcón. Ella pronuncia algunas palabras de amor hacia él, a pesar de la rivalidad que existe entre sus familias. Luego él se manifiesta y habla con ella, y le confiesa su amor. Ambos deciden casarse el día siguiente con la ayuda y complicidad de Fray Lorenzo, amigo de Romeo, y de la nodriza. Mientras tanto, en una plaza pública, Teobaldo, el primo delicioso de Julieta, busca a Romeo para vengarse por su intromisión en el baile, pero se encuentra con Mercurio y discuten. En eso llega Romeo y Teobaldo lo insulta, pero el joven rehúsa batirse con él. Teobaldo, impulsivo, insiste hasta que Mercurio desenvaina su espada y lo reta. Ambos pelean y al final Teobaldo mata a Mercurio. Wow, muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Bien, ¿alguien más que quiera leer?
Hola. Bien, voy a llamar a alguien entonces. Voy a llamar a... Vamos a ver, vamos a ver. Mm, 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 mm. Ya, esto... Está Esteban, Sebastián. Sí, Hola Esteban, por favor lee desde al ver esto hasta Mantua. al ver esto, Romeo se bate con el asesino de su amigo y lo mata. Después huye y se refugia en la casa de Fray Lorenzo, el príncipe de Verona. Indignado por los sucesos, lo condenan a muerte, pero luego se entera por boca de Benvolio que Romeo mató a Teobaldo para vengar la muerte de su sobrino Mercucio. Así que cambia la pena de muerte por la de destierro. Fray Lorenzo le anuncia a Romeo el fallo del príncipe. Luego llega la nodriza, quien le pide a Romeo que vaya a visitar a su esposa, pues está muy afligida. Además, le asegura que colocará una escalera de cuerdas para que él pueda entrar por la noche a la habitación de su esposa. Es así como el joven consuma el matrimonio y permanece con ella hasta el amanecer, pues tiene partir a Mantua. Tiene que partir a Tiene que Mantua. partir, no le digas. Ujú. Muchas gracias Esteban. ¿Alguien más que quiera leer desde mientras tanto hasta cuarentena? Uy. Bien. ¿Alguien? Ok, entonces vamos a llamar a alguien. Entonces, Anthony Andrade, ¿podrías leer? Sí, profesor. Bien. Ok. Mientras tanto, el conde París pide la mano de Julieta y sus padres aceptan encantados ya que es de alcurnia. Además, están convencidos de que con este matrimonio Julieta se animará. Ellos creen que la tristeza de su hija se debe a la pérdida de su primo Teobaldo. Julieta se niega y pide ayuda a Fray Lorenzo. El religioso le aconseja que acepte la boda, que se realizará al siguiente día, porque tiene un plan. Julieta bebería una especie de somnífero, fingiría durante 48 horas la muerte para luego despertar. Ya para ese entonces, Fray Lorenzo traería a Romeo a su lado para que pudieran escapar juntos. Julieta acepta y Fray Lorenzo le entrega el frasquito. Luego envió una carta a Romeo con Fray Juan, donde le advierte del engaño y le pide encontrarlo en la cripta cuando Julieta despierte. Sin embargo, Fray Juan no pudo entregarle la carta porque uno de los pueblos por donde iba a pasar se encontraba en cuarentena. ¿Cuarentena por qué será? Por las enfermedades, por la plaga, porque que ocurren en esta época también. En esta época también hay epidemias. Muy bien. Entonces, esto, bien. ¿Alguien más que quiera leer? Profesor, disculpe, ¿se puede volver a leer? Sí, claro. ¿Qué Ok. quieres que vuelva a leer? No, puedo volver a participar para leer. No sé si me Ah, puede. por supuesto que sí. Eso está muy bien. Entonces, por favor, lee todo esto, que parece mucha cosa, pero en realidad es una versión pues agrandada de una fracción de aquí. Por favor. Ok. Esa noche, sola en su habitación, Julieta bebe el somnífero. A la mañana siguiente, su nodriza le encuentra y avisa a todos que su niña ha muerto. Así que inician los cortejos fúnebres. Romeo había enviado a su criado Baltasar a Verona para saber cómo se estaban desarrollando los hechos. Este le informa sobre la muerte de Julieta. Romeo se lamenta y decide morir, así que compra un veneno. Luego viaja a Verona y se dirige a la cripta de los Capuleto. Allí se topa con Paris, que iba a depositar flores a la tumba de Julieta. Ambos discuten y se baten en duelo, pero Romeo resulta vencedor, pues
mata a su oponente con una certera estocada. Después se acerca a Julieta, la besa por última vez, ingiere el veneno y fallece. Llega Fray Lorenzo y ve a Paris y a Romeo muertos, y a Julieta que recién despierta. Pronto ella se da cuenta de que Romeo está muerto, y también quiere morir, así que le dice a Fray Lorenzo que se aleje, pues llegan otras personas. Este lo hace. Julieta se percata del frasco de veneno y quiere tomar de él, pero está vacío. Luego escucha un ruido. Eran los soldados de Escalos. Entonces se acerca a su amado, lo besa por última vez y saca el puñal de Romeo, con el que se quita la vida. Cuando aparecen los guardias, mandan a llamar al príncipe, a los Capuleto y a los Montesco. Entonces, Fray Lorenzo revela la verdad de los sucesos. La historia les parece a todos conmovedora. El dolor es grande y ambas familias terminan reconciliándose. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hemos terminado con el argumento de Romeo y Julieta. Ahora vamos a pasar a Hamlet, del que no vamos a hablar mucho porque, otra vez, para nuestros intereses nos importa principalmente el argumento. Y vamos a hacer hasta donde la hora nos dé, ¿ok? Bien, Hamlet es una tragedia también de William Shakespeare y es su obra de teatro más extensa, de hecho. El lugar donde se desarrolla el escenario, pues, es Elsinor, en Dinamarca. Consta también de 5 actos, como Romeo y Julieta. Emplea el monólogo y el teatro dentro del teatro. Esto es muy interesante. The story inside the story, o una historia dentro de una historia, es una estructura narrativa, pues, es un tipo de estructura donde dentro de una diégesis se desarrolla otra diégesis. Por ejemplo, yo escribo mi novela sobre alguien que está escribiendo su novela. O por ejemplo, en un episodio que recuerdo de los Looney Tunes, Bugs Bunny está viendo una serie de televisión, creo una serie de televisión. No, era que Bugs Bunny estaba leyendo un libro de aventura fantástica, y esa era otra historia. Entonces hay historias dentro de las historias. Y esta estructura se usa en Hamlet en la forma de Hamlet, haciendo esta representación teatral en una obra teatral precisamente que se llama Hamlet, donde hace esta famosa performance de ser o no ser, ahí el libro, ¿verdad? Bien. El título original es La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. The Tragedy of Hamlet. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Ahí está. El tema principal de esta obra puede resumirse en la duda y la venganza. La locura también, porque la locura es un recurso bastante importante en la trama, pero vamos a decir ante todo que es la duda, porque hay una duda por la realidad, y la venganza. La venganza que al final se buscará con bastante ímpetu. Bien, los temas secundarios de esta obra pues son el recuerdo del padre, la infidelidad, la muerte. Esta es una obra mayor de William Shakespeare. Romeo y Julieta es una obra que es popular en la cultura de masas y tiene su potencia lírica, pero narrativamente el romance entre Romeo y Julieta es más absurdo, es más estúpido, es más desbaratado, y además es solamente un móvil, una excusa barata para hacer mover toda una historia de una pasión, pues, y una pasión desenfrenada que acarrea una tragedia, pues, azarosa, ¿no? En cambio, Hamlet desarrolla, pues, el conflicto interno, el conflicto interno del protagonista y las relaciones que mantiene con los demás personajes en forma de insinuaciones, en forma de pensamientos sobre otras personas, en forma de miedos, incluso en forma de monólogos, que ya no es en sí una relación entre una persona, sino es más bien una relación entre la misma persona
Bien, tenemos los personajes aquí: Hamlet, príncipe de Dinamarca; el espectro del padre de Hamlet, o sea que está muerto; Claudio, que es el hermano del padre de Hamlet; Gertrudis, que es su madre, la madre de Hamlet; Polonio; Ofelia y Laertes y Fortinbras. Bien, creo que he puesto el video aquí. Vamos a verlo primero, porque prefiero que veamos el video y tengamos una idea del argumento, a leer el argumento primero y que las ideas queden a la mitad. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey, cuando este se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate estos resúmenes. Muy bien. Faltan 3 minutitos. Entonces, podemos decir pues que Hamlet tiene una acción muchísimo más cohesionada, aunque más fantástica.
aunque más fantástica, porque aquí los motivos de Hamlet, su comportamiento, las reacciones de los demás personajes son bastante más profundas. Las motivaciones son mucho más claras. Aquí los temas son muchísimo más graves en el sentido de que pueden desencadenar una tragedia muchísimo más impactante de manera seria. No una simple, pues, sucesión de actos terribles a causa de un amor, pues, totalmente estúpido y irracional, sino una consecución de hechos horribles a causa de conflictos políticos, de vericuetos pues sucios entre la familia, entre pues emboscadas, planes secretos, insinuaciones, acusaciones, y pues el elemento fantástico de toda esta obra que es el fantasma del padre de Hamlet. Bien, pues al final, pero el final es relativamente positivo para Hamlet, aunque bueno, muere, pero recordemos que es una tragedia, el hecho de que muera no es nada descabellado. Pero sí resulta que Hamlet logra vengarse del asesino de su padre. Bueno, pues entonces tenemos que ya estamos a un minuto de que acabe y ya no valdría la pena estar leyendo argumentos. Y ya lo mando. Uy, qué raro. Muy bien,